La historia del becerro de oro, que se encuentra en Éxodo capítulo 32, comienza en un momento crítico en la historia de los israelitas. Después de haber sido liberados milagrosamente de la esclavitud en Egipto por el poder de Dios y bajo el liderazgo de Moisés, se encontraron en el desierto del Sinaí. Moisés, quien había actuado como el mediador entre Dios y los israelitas, subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley que contenían los 10 mandamientos y otros estatutos divinos. Durante su ausencia, que se extendió por 40 días y 40 noches, la fe y la paciencia del pueblo empezaron a flaquear. Ante la prolongada espera, y sin noticias de su líder, el desasosiego comenzó a apoderarse de la comunidad. A medida que la ansiedad crecía, los israelitas se reunieron alrededor de Aarón, quien había quedado como líder interino. En un clima de creciente inquietud, le exigieron que les hiciera dioses visibles que pudieran guiarlos, pues a Moisés, el hombre que los había conducido fuera de Egipto, lo consideraban perdido o incluso muerto. Aarón, ante la presión del momento y tal vez por miedo a la revuelta, accedió a sus demandas. Le solicitó a todos los presentes que le entregaran las joyas de oro, pendientes que llevaban tanto hombres como mujeres y niños que habían traído de Egipto. Este oro fue reunido y fundido para formar la figura de un becerro, un ídolo que era común en las prácticas religiosas egipcias y que representaba la fertilidad y la fuerza. Una vez que el becerro de oro estuvo terminado, Aarón construyó un altar frente a él y proclamó que al día siguiente celebrarían una fiesta en honor a Yahvé. Esta declaración puede interpretarse como un intento de Aarón de fusionar la adoración al ídolo con algún tipo de continuidad en la adoración al Dios que los había sacado de Egipto. Al día siguiente, los israelitas se levantaron temprano y comenzaron a ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión al becerro de oro. Se entregaron a una celebración que incluyó comer, beber y danzas, que rápidamente degeneró en un frenesí de festividades paganas, muy lejos de la adoración solemne y reverente que Dios había prescrito. Mientras tanto, en la cima del monte Sinaí, Dios informó a Moisés de lo que sucedía en el campamento. Le dijo que el pueblo que había sacado de Egipto se había corrompido rápidamente, desviándose del camino que se les había ordenado seguir y fabricando un becerro de oro para adorar. La ira de Dios ardió contra los israelitas por su infidelidad y propuso destruirlos, pero Moisés intercedió por ellos. Mostró un liderazgo compasivo y audaz al rogar por misericordia para su pueblo, argumentando que la destrucción de los israelitas desacreditaría a Dios ante los egipcios, quienes podrían pensar que lo sacó con malas intenciones. También invocó las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, sobre la multiplicidad y la prosperidad de sus descendientes. Esta intercesión de Moisés destaca su papel como mediador y muestra las complejidades de su liderazgo, constantemente equilibrando la justicia de Dios con la misericordia. Al descender del monte y ver por sí mismo la corrupción de su pueblo, Moisés reaccionó con furia, destrozó las tablas de la ley, quemó el ídolo, y lo redujo a polvo que esparció en el agua, obligando a los israelitas a beberla como signo de su pecado. Este acto simbólico representaba la purificación necesaria y la gravedad de su transgresión. El episodio del becerro de oro se convierte así en una poderosa lección sobre las consecuencias del olvido de Dios y la tendencia humana a desviarse hacia caminos más tangibles pero erróneos de adoración, así como un recordatorio de la necesidad constante de liderazgo firme y comprometido en la fe. La adoración del becerro de oro en el contexto del antiguo Israel revela profundas tensiones dentro de la identidad y la espiritualidad del pueblo. La rápida transición de una fe monoteísta, centrada en un Dios invisible, a la idolatría tangible refleja no solo una crisis de liderazgo en ausencia de Moisés, sino también una crisis de fe. Los israelitas, recién liberados de siglos de esclavitud en Egipto, donde la idolatría era común y los dioses tenían formas físicas, se enfrentaban a la monumental tarea de desaprender estas prácticas y adoptar un nuevo paradigma religioso basado en la adoración de un Dios sin imagen. Este incidente también resalta la importancia de la paciencia y la confianza en tiempos de incertidumbre.
La impaciencia de los israelitas por la demora de Moisés es un reflejo de su falta de fe y dependencia de lo tangible como medio de seguridad. Esto subraya una verdad universal sobre la naturaleza humana, nuestra tendencia a buscar soluciones inmediatas y palpables ante la ansiedad y el miedo, en lugar de mantener la fe en las promesas y presencia de un poder superior que no siempre opera a la vista. Aarón, por su parte, presenta un estudio de caso sobre las presiones de liderazgo y las complejidades de la toma de decisiones en crisis. Aunque su decisión de ceder a las demandas del pueblo fue catastrófica, refleja las dificultades que enfrentan los líderes para mantener la integridad de sus principios cuando están bajo presión extrema. Aarón intentó mitigar el daño al declarar una fiesta para Yahvé, sugiriendo que trató de integrar la idolatría emergente con algún tipo de continuidad en la adoración a Yahvé, lo que destaca los desafíos en la fusión de las expectativas populares con las directrices divinas. El regreso de Moisés al campamento y su reacción violenta al ver la idolatría en acción no solo muestra su dedicación inquebrantable a Dios, sino también su función como purificador y restaurador del orden y la santidad. La destrucción de las tablas de la ley simboliza la ruptura del pacto por parte de los israelitas y su acción de moler el becerro, dispersar sus cenizas en agua y hacer que los israelitas la bebieran, ilustra dramáticamente las consecuencias de sus pecados. La historia del becerro de oro también sirve como un recordatorio eterno de la facilidad con la que se puede caer en prácticas idólatras, incluso cuando uno ha experimentado directamente la redención y el poder divino. En la historia judía y cristiana, este episodio ha servido para enseñar sobre la constante necesidad de vigilancia espiritual y la resistencia contra las tendencias idólatras que pueden surgir incluso en comunidades de fe profundamente comprometidas. Además, la intercesión de Moisés por su pueblo ante Dios destaca la importancia del liderazgo compasivo y mediador. Moisés no solo actuó con justicia al castigar a los culpables, sino que también demostró misericordia al rogar por la vida y el futuro de su pueblo. Esta dualidad de justicia y misericordia en el liderazgo ha sido un modelo para los líderes espirituales a lo largo de las generaciones en diversas tradiciones religiosas. Este incidente no solo impactó a los contemporáneos de Moisés, sino que ha resonado a través de los siglos en la literatura, el arte y la teología. Por ejemplo, en el arte renacentista, la representación del becerro de oro ha sido utilizada para explorar temas de corrupción, decadencia moral y la lucha entre el bien y el mal. Estos artistas a menudo utilizaban la imagen del becerro para criticar los excesos de su propia época, especialmente en contextos religiosos y políticos. En términos teológicos, la historia ha sido interpretada como una advertencia contra el sincretismo religioso, es decir, la mezcla de creencias y prácticas religiosas que puede diluir y eventualmente destruir la integridad de una fe. Esto ha sido particularmente enfatizado en tiempos de reforma religiosa, donde la pureza de la adoración y la doctrina ha sido un tema central. Por último, la historia del becerro de oro continúa siendo relevante en la era moderna, especialmente en discusiones sobre materialismo y la idolatría de bienes y estatus. En una sociedad cada vez más centrada en lo tangible y lo inmediato, esta historia bíblica sirve como una llamada poderosa a reflexionar sobre lo que verdaderamente veneramos y dedicamos nuestro tiempo y energías, recordándonos la importancia de centrar nuestras vidas en valores espirituales y eternos en lugar de en los efímeros y materiales. Y así llegamos al final de esta presentación. Gracias por ser parte de nuestro canal, un espacio donde buscamos compartir sabiduría divina y reflexiones sobre la fe. Te envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.